Imaginen esto por un segundo. Suena la alarma por la mañana, la habitación todavía está a oscuras y antes de siquiera abrir los ojos, la mente ya desplegó, una lista interminable de batallas por librar. Uf, sí, la ansiedad mañadera. Exacto. Hay que ganar el sueldo, mantener las relaciones a flote, resolver ese problema con el auto. Es como si la vida entera fuera un ejercicio de correr en una rueda de hámster, operando desde una mentalidad de escasez absoluta. Es un esfuerzo constante y súper agotador solo para mantener la cabeza fuera del agua. Totalmente. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Y bueno, empezamos con esto porque ¿qué pasaría si esa no fuera la realidad fundamental? O sea, ¿qué pasaría si la vida no se tratara de un esfuerzo desesperado por alcanzar algo, sino de, digamos, la administración de una herencia que ya está garantizada? Eso es exactamente lo que podríamos llamar salir del modo supervivencia. Y es fascinante porque, si observamos el comportamiento humano, asumimos casi desde que nacemos que la realidad es un terreno hostil, que todo tiene que ser extraído con sudor y lágrimas, ¿no? Ajá, como si estuviéramos programados para sufrir. Pero para explorar una alternativa a esto, hoy tenemos sobre la mesa unos documentos que de verdad me volaron la cabeza. El objetivo de este material es súper radical. Busca tomar a una persona desde un estado de ignorancia inicial, o lo que el texto llama la maldición adámica, y trasladarla para que opere en algo que denominan el sacerdocio real. Es una transición masiva. Lo es. Así que bueno, vamos a desempacar esto. La misión de nuestro análisis de hoy es mapear exactamente cómo ocurre esta transformación. Y nos dan un sistema brillante de 3 cubetas: el fundamento, el quirófano y el laboratorio. Y fíjate que lo que realmente diferencia este deck del MDA 603 es el abordaje. No tratan la espiritualidad como un concepto, no sé, etéreo o puramente emocional donde te dicen que solo tienes que creer más fuerte. Sí, nada de vibrar alto y ya. Exacto, no. Lo estructuran como un marco jurídico inquebrantable. Hablan de legalidad, de contratos, de derechos de propiedad. Me encanta ese enfoque. Es un lenguaje técnico aplicado a la identidad humana. Y para entender este proceso, primero hay que mirar la base. Y ahí es donde entra la primera cubeta, que es el blindaje legal y la adopción. Es el nuevo pacto. Y aquí el texto establece que esta figura histórica de Jesús no es, digamos, un salvador lejano que te manda buenas vibras, sino el puente legal absoluto. Es el mecanismo jurídico que saca a la persona de la, y cito, injusticia heredada. Ajá, la injusticia heredada. ¿Es un término clave ahí? Pero a ver, detengámonos un segundo aquí. Esa frase me llamó mucho la atención. ¿Qué significa en la práctica? O sea, ¿es como nacer con una deuda gigantesca en el banco que tú jamás pediste? Es una excelente analogía. El documento argumenta que nacemos esclavos del temor y la escasez por una especie de herencia genética y espiritual. Es el linaje adámico. O sea, ya naces en números rojos. Exactamente. Naces en un sistema que ya está quebrado. Y por eso, el texto rechaza frontalmente lo que llama la religión de mejorías. Esa idea de buscar a la divinidad solo para apagar incendios temporales. Claro, pedir ayuda para aprobar un examen o para llegar a fin de mes. Pensando en esto, se me ocurre otra forma de verlo. La religión tradicional a veces se trata como si contrataras a un consultor externo. A ver, explícame eso. Sí, como un consultor que viene a arreglar una gotera en el techo de tu empresa. Le pagas con buen comportamiento y esperas que arregle el problema. Ajá. Pero lo que este módulo propone no es contratar a un consultor, es descubrir que alguien ya firmó los papeles y que tú acabas de heredar la empresa multinacional entera. No necesitas pedir que te arreglen la gotera porque ahora eres dueña del edificio. Wow, sí, me gusta mucho cómo lo pones. Y lo fascinante aquí es cómo el documento define esa herencia usando un concepto llamado predestinación funcional. Que suena súper académico. Suena muy teológico y abstracto, sí. Pero aquí se aterriza como un destino provisto de antemano. El texto insiste en que la adopción del ser humano no fue, digamos, un plan de emergencia. No fue el plan B porque todo salió mal. Exacto. No fue una crisis corporativa. Fue el motivo central desde antes de que el universo existiera. El éxito de esta identidad ya está diseñado desde el inicio. Lo cual nos lleva a un detalle de las fuentes que de verdad me sorprendió mucho.
es cómo redefinen la celebración de este nuevo pacto. Usualmente, cuando pensamos en los símbolos del pan y el vino, imaginamos un ritual pasivo, ¿no? Un ritual de domingo. El módulo lo rediseña como un estado operativo, un combustible diario. Pero espera, vamos a aterrizar esto. Porque cuando el texto dice que el pan absorbe la injusticia legalmente, ¿de qué estamos hablando? Es una pregunta súper válida. Porque, ¿cómo se traduce comer un pedazo de pan a tener la conciencia tranquila un martes por la tarde en la oficina? Bueno, ahí hay que entender el mecanismo detrás de los símbolos. El sistema desglosa ambos elementos con una precisión quirúrgica. El pan representa el cuerpo molido. Ajá. En términos legales, alguien tenía que absorber la penalidad de esa deuda, en el banco que mencionaste antes. Al aceptar que ese cuerpo absorbió la deuda total, tu conciencia queda legalmente libre de culpa. Ya veo. Ya no tienes que castigarte a ti misma cuando te equivocas. Exactamente. Esa es la sanidad de la conciencia. La deuda se cancela. Entiendo perfecto. ¿Y qué pasa con el vino, entonces? El vino nuevo es el siguiente paso. No es solo un recordatorio de la deuda pagada. El texto dice que representa la sangre que literalmente cambia el linaje de la persona. Como una transfusión genética. Totalmente. Una transfusión a nivel espiritual. Es la instalación de la adopción divina. Ya no perteneces a la genética de supervivencia, sino a un linaje de provisión total. Ok, entonces tengo el contrato firmado, legalmente la deuda está pagada y pertenezco a este linaje de dueños, no de esclavos. Pero, claro, esto plantea un problema evidente. Me imagino por dónde vas. Sí, quiero ser un poco escéptica aquí. Si este contrato ya es un hecho legal, en esta primera cubeta, ¿por qué sigo estresada por la reunión del lunes? O sea, ¿por qué la gente que entiende todo esto sigue operando desde la escasez? Es la gran pregunta, ¿no? Eso. Dicen que el contrato es nuevo, pero mi disco duro interno, mi software antiguo, sigue instalado. Y ahí es donde la lógica del documento nos obliga a pasar a la segunda cubeta, que es el quirófano del albacea. Es una transición vital. Porque, tener los millones en el banco no sirve de nada si tú sigues pensando que eres pobre. Claro, sigues contando centavos en el supermercado. Exacto. Entonces aquí se introduce al albacea identificado como el Espíritu Santo. Pero note el término legal. Un albacea en la vida real es el ejecutor de un testamento. ¿Quién administra la herencia? Sí, si un tío lejano te deja una fortuna, no vas y agarras los billetes así nomás. Un albacea técnico se encarga de que la herencia se transfiera, pague los impuestos y se administre correctamente. Así que el Espíritu Santo es como este ejecutor técnico. O, siguiendo la onda de la tecnología, es el ingeniero de sistemas y opera a través de lo que llaman el proceso de verdad. Y aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Me encontré con algo que rompe todos los esquemas tradicionales con los que muchos crecimos. ¿Te refieres a las mentiras que menciona el texto? ¿Sí? Exactamente. El documento dice que este ingeniero, el albacea, tiene que desinstalar estructuras limitantes, y una de ellas es la mentira del siervo. Honestamente tuve que leer esa parte 2 veces. Es fuerte, sí. Es que creer que el propósito de la vida es servir a Dios es considerado un error en este sistema. Es un virus. Sé que suena súper contraintuitivo, pero plantea un análisis profundo de nuestras motivaciones. El texto es categórico. Dice que creer que debes ganar el amor divino mediante tu buen comportamiento genera un agotamiento brutal. Claro, te la pasas intentando ser perfecto. Y genera culpa constante, y lo que ellos llaman una orfandad funcional. O sea, actuar como un empleado a prueba que está sudando a la gota gorda esperando que no lo despidan, en lugar de actuar como la hija del dueño. Exactamente. Es intentar pagar a plazos algo que ya te regalaron. Y a esto se le suma la otra mentira, la mentira del embudo. Ah, sí, la del consumidor. Así es. Es buscar la espiritualidad solo para consumir. Buscar a la divinidad para que te dé paz, te dé dinero, te dé un buen trabajo, pero tú mantienes el control absoluto de tu vida. Quieres los beneficios sin la responsabilidad. Exacto. Y ambas mentiras, la del empleado asustado y la del consumidor egoísta, son mecanismos de pura supervivencia. El albacea tiene que arrancarlas de raíz. Es súper pesado cuando lo piensas porque te das cuenta de lo agotador que es intentar ganarse todo constantemente. Es como si nuestro disco duro estuviera infectado por un virus troyano de supervivencia. Totalmente.
Un virus que corrompe cada decisión que tomas. Y no importa qué tan rápida sea tu computadora, ese virus siempre va a arruinar tus archivos. Así que en la fase de corrección, el albacea básicamente formatea el disco duro. Se elimina ese temor y se reescribe lo que llaman el código de vida. Establecen nuevas reglas operativas muy claras. Primero, en tu mente queda grabado que la provisión es total. Pasas de intentar conseguir recursos a administrar lo que ya es tuyo. Exacto. Y la segunda regla es que la santidad es funcional. A ver, déjame presionar un poco sobre eso de que la provisión es total. Porque, suena increíble en un documento de auditoría. Pero ¿qué pasa cuando te despiden de tu trabajo el viernes por la tarde? Claro, la realidad golpea. Sí, es súper fácil decir que la provisión es total hasta que abres la aplicación del banco en tu celular y el saldo dice 0. ¿Cómo se sostiene esto sin caer en, digamos, un optimismo ciego que ignora la realidad? Es una objeción totalmente válida. Pero aquí entra la diferencia entre tu circunstancia temporal y tu estado legal. El sistema no te pide que niegues que la cuenta está en 0. Lo que el albacea formatea es tu reacción ante ese 0. Ok, el problema externo sigue ahí, pero ¿yo cambio? Exacto. Si operas desde la maldición adámica, un despido significa que tu supervivencia está en peligro de muerte. Entras en pánico, no duermes, tomas pésimas decisiones. Te desesperas por cualquier oferta. Sí, o tal vez pisoteas a otros para conseguir un puesto. Pero si el albacea instaló el código de vida, tú sabes que tu provisión no depende de la quincena de ese empleador específico. Depende de la herencia. Exactamente. Entonces administras esa crisis desde un lugar de paz y de creatividad. Buscas la siguiente vía por donde va a fluir el recurso, en lugar de actuar desde el terror absoluto a la escasez. Tiene muchísimo sentido. El motor con el que enfrentas el problema es completamente diferente. Oye, y sobre la santidad funcional, que es otra frase enorme que leímos. Significa que la persona deja de luchar constantemente por llegar a ser buena o pura, midiéndose todos los días a ver en qué falló. Dejas de llevar un registro de tus pecados. Sí, Empiezas a operar desde la naturaleza de alguien que legalmente ya fue declarado inocente en la primera cubeta. No es un esfuerzo humano desgastante, es simplemente actuar en coherencia con tu nueva identidad. es un cambio de paradigma brutal, de verdad. Pero bueno, ya salimos de este quirófano con un disco duro limpio, un código de vida nuevo, sin la ansiedad del ciervo. Pero no podemos quedarnos en la camilla toda la vida. Claro, la vida sigue. Mañana es martes, hay que pagar el alquiler, hay que lidiar con la gente. ¿Cómo se ve esto en el exterior? Y así es como el manual nos empuja a la tercera cubeta, que es el laboratorio de vida y las 4 esferas. Es pasar de la teoría a la implementación 24/7. Sí, al mundo real. Y el documento hace un contraste visual muy fuerte aquí. El objetivo de todo este proceso es que dejes de ser un embudo. Esa imagen es buenísima. Sí, piensa en un embudo. Recibe mucho por arriba, absorbe atención, dinero, energía, pero todo se reduce y termina en sí mismo. Y la madurez se alcanza cuando te conviertes en un sacerdote facilitador, o sea, en una fuente. Es decir, operar en modo multiplayer. Exacto. Eso fue lo que anoté en los márgenes. Es dejar de jugar este videojuego a la defensiva y en solitario para empezar a multiplicar tu impacto en otros. Y si conectamos esto con el panorama general de las fuentes, tiene todo el sentido del mundo. Si tu provisión está legalmente garantizada, ya no necesitas competir con el de al lado. Ya no es una amenaza. Exacto. Tu nueva meta de vida es ser un peldaño. Eres el soporte estructural para que otros descubran su propia herencia. Es la renuncia total al protagonismo egoísta. ¿Dónde aterrizar esto? Lo divide en 4 esferas de justicia, que cubren literalmente toda la experiencia humana. Repasemos esto rápido porque es clave. Dale. La primera es la esfera espiritual. Ajá, que tiene que ver con el ser. Correcto. Aquí la persona gobierna su realidad desde esa unión con el diseño original de la primera cubeta. O sea, operas desde la plenitud, no desde el vacío. Luego está la esfera social, que son nuestras relaciones. Aquí el objetivo es ser el acceso visible al amor del Padre. Y pongamos un ejemplo cotidiano para no perdernos en teoría. Me parece perfecto. Digamos que tienes un compañero de trabajo que constantemente roba el crédito de tus proyectos. Si operas como un embudo, pues vas a pelear, vas a guardar rencor y vas a intentar sabotearlo en la próxima junta. Lógico, proteges tu territorio.
Pero si operas como una fuente, como un sacerdote facilitador, ¿cómo manejas esa reunión del martes por la mañana? Bueno, como fuente, tú entiendes que tu valor no depende del aplazo de tu jefe. Así que en lugar de atacar por miedo, puedes confrontar la situación con mucha firmeza pero sin resentimiento. ¡Wow! O incluso, podrías decidir apoyar a esa persona para que no sienta la necesidad de robar ideas por su propia inseguridad. Es entregar perdón sin exigir nada a cambio, porque tu tanque ya está lleno. Eso requiere un nivel de seguridad en uno mismo casi sobrehumano, ¿no? Que supongo que es justo el resultado del código de vida. Y bueno, esto nos lleva a la tercera esfera, que seguramente levanta cejas. La económica. La esfera económica, centrada en los recursos. Aquí se administran los activos bajo una lógica muy radical que el texto llama «todo lo mío es tuyo». Así es. El sistema dice que bajo este pacto, la provisión fluye de lo espiritual a lo material, eliminando la avaricia. Pero a ver, vuelvo a ser de abogado del diablo. Todo lo mío es tuyo suena, no sé, a un comunismo espiritual o a una vía rapidísima para irte a la quiebra. ¿Acaso sugieren que regales todo tu sueldo y te quedes en la calle? Para nada, en absoluto. El texto no promueve la irresponsabilidad, promueve la administración. El dinero deja de ser un muro que construyes para protegerte del mundo. Un fin en sí mismo. Exacto. Sabes que el recurso es inagotable porque viene de una fuente mayor. Entonces, en lugar de acumular por terror al futuro, tú administras tu dinero para invertir, para generar bienestar, para distribuir donde hay necesidad. Es tener la mano abierta en lugar del puño cerrado. Exactamente. Es cambiar la ansiedad por la mayordomía. Entendido. Y finalmente tenemos la esfera política, que el texto define en términos de autoridad. Y esto es crucial para cualquiera que tenga un cargo de liderazgo, desde un gerente en una empresa hasta un padre de familia. Totalmente. Se trata de usar la influencia delegada, única y exclusivamente como soporte para el avance de otros. Renunciar a la tiranía del ego humano. O sea, usas tu poder para levantar al que está abajo, no para aplastarlo y mantenerte en la cima. Exacto. Pero, claro, somos seres humanos, ¿no? Tristemente. ¿Qué pasa cuando sales al mundo, te frustras en el tráfico y de repente el virus de la supervivencia intenta volver a descargarse en tu mente? Para no volver a esa vieja mentalidad, el sistema provee 5 herramientas técnicas. Sí, las 5 herramientas de gobernanza. Son como el panel de control de esta nueva identidad. Primero está la mesa de diagnóstico. Que es una auditoría interna. Inmediata. Sí. Volviendo al ejemplo del dinero. Me llega un correo con una factura de impuestos gigante que no esperaba y siento que el pánico me sube por la garganta. El corazón a 1000 por hora. Sí. Y en ese momento voy a la mesa de diagnóstico. Analizo. A ver, ¿por qué estoy sintiendo miedo? Ah, porque volví a creer que mi provisión depende de mí misma. Y ahí mismo realineo mi voluntad. Perfecto. Y la segunda herramienta es el radar de las 4 esferas. Esto cambia tu lente. En la escasez, tu cerebro busca amenazas todo el tiempo. Con este radar, escaneas tu oficina o tu barrio, buscando oportunidades para inyectar recursos. La tercera herramienta es el reporte de Dios, que es documentar la fidelidad que recibes. Es transformar tu éxito individual en evidencia pública, pero no para presumir en redes sociales, sino para darle esperanza al que te escucha. Claro. Y la cuarta es la bitácora de multiplicación. Que es el registro para acompañar a otros, ¿no? Sí, es la herramienta estratégica del sacerdote facilitador para ayudar a otros a dejar de ser embudos. Y la quinta, que corona todo el proceso, son los proyectos comunitarios. Esto ya es concertación colectiva. Es unir fuerzas con otros que operan sin el virus del temor para transformar físicamente el entorno. Implementar soluciones de justicia en el barrio, en la empresa. Y si te fijas, la progresión es impecable. Empiezas en la primera cubeta descubriendo una herencia inquebrantable, pasas por el quirófano para que te formateen la mente de esclavo y terminas en la calle administrando recursos para transformar una comunidad. Es un diseño perfecto. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Si damos un paso atrás y miramos el panorama de este módulo MDA 603, vemos una transición gigantesca. Definitivamente. Dejar que el albacea desinstale nuestra mentalidad esclava y salir al mundo equipados. Gente cuya función es ser evidencia viva de que la provisión existe. Y fíjate que la relevancia de esto hoy es innegable. Vivimos en un mundo saturado de información,
donde la ansiedad crónica es la regla. Las personas operan con la certeza de que nunca hay suficiente. Ni suficiente dinero, ni tiempo, ni amor. Exacto. Operar bajo este contrato legal que te garantiza provisión total altera cómo existimos. Si tu cerebro asimila que no te falta nada, tu forma de participar en la economía, en tu matrimonio o en la política cambia por completo. Dejas de competir salvajemente. Y empiezas a facilitar el crecimiento de todos. Y eso nos deja con una idea súper provocativa para reflexionar hoy, pensando en esos proyectos comunitarios de la quinta herramienta. A ver, El texto afirma que la evidencia de este nuevo pacto no se encierra en las 4 paredes de un edificio o de una institución. Dice que un centro de vida es literalmente cada persona caminando por la calle. claro, eres una fuente móvil de justicia. Exactamente. Entonces, imaginemos por un momento cómo cambiaría la dinámica de nuestras ciudades o de nuestro sistema corporativo si las personas dejaran de esperar que sean siempre las instituciones externas las que resuelvan la escasez. Sería una revolución. ¿Qué pasaría si comenzaran a entenderse a sí mismas como portadores de una fuente inagotable? Si la alarma suena por la mañana y, en lugar de preparar la armadura para sobrevivir a un mundo hostil, nos levantáramos sabiendo que somos los administradores de una herencia que solo espera ser repartida. Es un cambio absoluto de realidad. Es una perspectiva que, como mínimo, nos invita a revisar profundamente el disco duro y cuestionar bajo qué lógica estamos operando hoy.